Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, exponiendo y presentando una verdad verdadera, una verdad absoluta. Nuestro estudio número 23 en relación a la persona del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! El estar hablando de la persona más importante dentro del cuerpo de Cristo, que habita, mora en el cuerpo de Cristo, que es el Espíritu Santo, que forma parte del conjunto de la deidad, el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, quien creó el universo. Cuando el gran yo soy dijo la palabra, y la palabra es el verbo, el Espíritu Santo tomó esa palabra y formó e hizo los mundos desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. Fue el Espíritu Santo el que hizo todo ese trabajo, le dio formación. Ese es el Espíritu que mora en nosotros. Perdone usted la forma de decirlo, no es cualquier cosa quien está morando en nosotros. ¿Por qué digo? Porque para muchos en nuestras congregaciones, lo que mora en ellos, según su comportamiento, su forma de ser, de pensar, de vivir, de actuar, pues me dicen que no tienen ni la menor idea, ni un conocimiento del valor del Espíritu Santo, de ese Espíritu que mora en ellos, que mora en mí, que mora en todos nosotros. Hacemos planes y proyectos para pecar, pecamos con premeditación y alevosía. Ya no tenemos respeto por lo sagrado, no hay honra, no le damos el lugar que le corresponde a la persona del Espíritu Santo. Somos propiedad de Él, fuimos comprados con sangre, pero igual hacemos y deshacemos. Tomamos decisiones, contaminamos el cuerpo, hacemos desastre, privilegio en contra del templo del Espíritu Santo, ofendemos al Espíritu, apagamos y contristamos al Espíritu. Y esa es la razón, el por qué no hay presencia, no hay gloria, no hay unción, no hay respuesta a nuestras oraciones, a nuestras adoraciones, para usted de contar. Estudio número 23. Estoy exponiendo lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas, en la iglesia. Ya hablé de la obra del Espíritu Santo en el mundo y ahora estoy hablando de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, a favor del creyente, en el cuerpo de Cristo. Nos guía, nos enseña, pero voy a hablar ahora de lo que es la guianza del Espíritu. Lo leemos por encimita, los que leen Biblia pero no estudian, pero cuando vamos a estudiar o analizar este término, guía, etimológicamente encierra un gran contenido. Tenemos mayor luz de lo que está escrito. Voy a hacer un análisis etimológico. El Espíritu de verdad nos muestra la verdad. Mostrándonos la verdad nos enseña, enseñándonos nos guía, guiándonos nos dirige. Esto lo ha hecho desde nuestros antepasados. El Espíritu Santo fue el encargado de parte del gran yo soy, del Dios eterno, de guiar a los israelitas a través del desierto. Según algunos exégetas bíblicos, la columna de nube y de fuego que los guiaba de día y de noche
es atribuida al Espíritu Santo. Así como el resto de las enseñanzas que se dieron a favor de Israel entre los egipcios. Vamos a ver. Nehemías, capítulo 9, verso 12, dice, cito, con columnas de nube los guardaste de día y con columnas de fuego los guardaste de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Jesús dijo en Juan, el capítulo 16, el versículo 13, lo registró el apóstol Juan en su evangelio, en una ocasión que Jesús expresó en uno de sus sermones a sus discípulos. Él les dijo, cito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, oído que no dice de la verdad, no usa el artículo determinado, porque es que la verdad no es algo que se le fue añadido o atribuido al Espíritu, es propiedad del Espíritu. Es parte de su naturaleza. Por eso no está el artículo determinado. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda, ¿qué? Verdad. Contrasta lo de Satanás. En Romanos 8:14, Pablo dijo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Claro, esto es los que viven una vida en el Espíritu, porque no a todos los hijos de Dios el Espíritu Santo guía. Y no tiene nada que ver el Espíritu Santo con esto. El hecho que no esté cumpliendo esto en muchos en nuestras congregaciones es porque estamos, voy a incluirme para que usted no se sienta aludido, porque estamos viviendo una vida en la carne, sensual, almáticos y carnales. No vivimos una vida en el Espíritu. Y jamás el Espíritu Santo lo va a usted poder guiar y me va a poder guiar a mí cuando nosotros no vivimos una vida en el Espíritu. Yo tengo un programa en FM y usted me trata de sintonizar en AM, no lo va a lograr. Usted tiene que meterse con el FM. Igual, jamás usted puede sintonizar la vida del Espíritu viviendo una vida de la carne y jamás el Espíritu Santo puede conducirlo a usted a toda verdad, puede enseñarlo, puede guiarlo, si no es a través, si usted no vive una vida en el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso 18, Pablo dijo que los que están bajo la guianza del Espíritu no vivirán en condenación. El término guía del griego es jodegeo, así, J-O-D-E-G-E-O-S, jodegeos. Ya vamos a entrar en lo que es etimología del término. Y es aplicable a los que solían guiar a los ciegos. Ese es un jodegueo, uno que guía ciegos. Un jodegueo era quien iba delante del ciego en su guía, quitando del camino todo tropiezo, abriendo paso para que el ciego no fuese a tropezar. Presta atención a esta verdad. Impidiendo que fuese a caer o a fracasar. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará, el término que utilizó fue jodegesei. Oído, jodegesei, J-O-D-E-G-E-S-E-I, jodegeseis. Futuro activo del verbo jodegueo, que indica guiar. El jodegueo es el ente quien guía. Jodegeseis es guiar. Tiene que ver con el verbo. Señores, en Hechos, capítulo 8, verso 31, el verbo jodegueo está relacionado, este verbo jodegueo, en Hechos, capítulo 8, verso 31,
El verbo jodegeo está relacionado a la enseñanza. En este pasaje, en la traducción colocaron como equivalente enseñar, mientras que en el original aparece el término jodegeo, que significa guiar o significa guía. Oiga lo que viene, que se le va a prender más luz a esto. Él dijo, hablando acerca del eunuco cuando Felipe se le acerca, y le dijo, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que dice? ¿Entiendes lo que lees? Perdón. Cuando Felipe le pregunta al eunuco, al etíope, el eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope o el eunuco le responde, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? No está escrito así. El texto dice, ¿y cómo podré entender si alguno no me guía? Según todo lo que hemos venido presentando, el fracaso, la decepción, las tragedias, el ser engañado, las frustraciones, las desilusiones, las traiciones y en la mayoría de los casos viene como resultado de tomar decisiones sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Él está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Él es el jodegeo. Él es el que guía a la iglesia en una forma colectiva y al creyente en una forma personal. Mire, no es lógico. Esto es contraproducente, inadmisible, inaceptable, no es lógico. Venir de un mundo de fracasos para seguir fracasando en el Evangelio no tiene sentido. Y menos cuando está a nuestra disposición la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de los Hechos, ese libro que escribió Lucas a Teófilo, nos conseguimos con pasajes que dan testimonio de que quien tomaba las decisiones sobre el creyente y de manera colectiva sobre toda la iglesia fue, hablando de la iglesia de los primeros cristianos, fue el Espíritu Santo y seguirá siendo el Espíritu Santo. Mire, conversaba con un amigo por una decisión que tomó que le produjo la más grande tragedia de su mundo. En su decisión cometió un error garrafal, que él me dijo, esto lo lamentaré toda la vida, Briceño. Yo tomo fuerza esa verdad de reino que recibí de parte de Dios, porque yo todo lo que viene es de Dios Padre y del Dios Hijo mediante la persona del Espíritu Santo. Entendí esa verdad cuando me dijeron que hay decisiones que el hombre debe tomar o no debe tomar, sino es a través de la persona del Espíritu Santo. Casarse. Esto no es fácil. Yo voy a cumplir ahora cumplo 40 años de casado.
voy a cumplir. Oiga, felizmente casado. Momentos duros, difíciles que han llegado a la vida. No tienes una idea por dónde Tamarita y yo hemos pasado. Fuertes. Pero como la decisión la tomamos fue por el espíritu, de casarnos, de juntarnos, de contraer un matrimonio, de formar un hogar para toda la vida mientras estemos acá en la tierra. Fuimos dirigidos por el Espíritu Santo ha sido responsable de guiarnos en todo. Todo. Porque la decisión de casarte la debes tomar por el Espíritu. No es casarte. ¿Con quién te vas a casar? Divorciarte. Tomar la decisión de un divorcio no es fácil. La ruptura de un matrimonio no es fácil. Comprar, vender, mudarse, pasar una frontera, hacer una sociedad con alguien. Vaya que me he estrellado, no tienes una idea. Donde Dios usó la boca de mi esposa, Tamarita, porque consulté con ella y me dijo, no me da paz lo que vas a hacer. Igual lo hice, pero no escuché la voz del Espíritu a través de su boca y fracasé. Perdí dinero. En una mala decisión que usted tome sin ser dirigido por el Espíritu Santo, usted puede perder hasta la vida. Hasta la vida. Dinero, un hogar, sus seres queridos, el propósito de Dios. Ni siquiera usted tiene una idea de lo que usted puede perder, que usted lo va a lamentar toda la vida. Usted va a pasar por momentos duros y difíciles que su vida y su alma será taladrada y usted la va a lamentar toda la vida por no consultar con la persona del Espíritu Santo. Hay cosas triviales, cosas que sin importancia, o puedo decir livianas, que usted no debe entrar a preguntarle al Espíritu Santo si lo hace o no. Siendo mujer, Espíritu Santo, me pinto el pelo ¿de qué? ¿De amarillo o de rojo? Esos son cosas livianas. Toma usted la decisión, pínteselo como usted quiera, como le quede lo mejor. Pero sí hay momentos decisivos en la vida, que ya te los nombré, donde el Espíritu Santo debe estar al frente. Él debe ser el que te guíe, el que te instruye, el que te corrige, el que te dice cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. Mire, le voy a presentar algunos pasajes que están en el libro de los Hechos. Vaya que fue el Espíritu Santo el que guió, dirigió, enseñó, instruyó, formó, confrontó, encaró a la iglesia, de los primeros cristianos en forma colectiva y en forma personal. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿Quién le dijo? El Espíritu. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar, el caso de Pedro. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Este es el caso de Cornelio. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Hechos 13:4. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto fue el concilio de Jerusalén, donde se reunieron los apóstoles para tomar una decisión en relación a los judíos que querían que los gentiles hicieran actos de proselitismo, y que aquí quien dio la dirección fue el Espíritu Santo. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El caso de Pablo. ¿Quién se los prohibió? El Espíritu Santo. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Quién no se los permitió? El Espíritu Santo. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo en Romano dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Mi consejo como maestro: nunca tomes decisiones determinantes que pueden marcar el destino de tu vida sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Esperar su guía, su dirección, escuchar su voz, sentarte y meditar en la palabra y preguntar: ¿qué hago, Señor? Por el Espíritu, el gran yo soy, tu Padre, mi Padre, nuestro hermano mayor, el de Antropos, el Dios hombre, quien está sentado a la diestra del Padre con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío. ¡Wow! Nos representa. Nos va a decir por el Espíritu Santo lo que vamos y lo que debemos hacer. Nos va a decir nos va a decir qué debemos hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. El mundo es como un gran piso de vidrio en el cual caminamos con zapatos de plomo, que si damos un paso mal dado, partimos el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer. Los pasos nuestros tienen que ser pausados, con una determinación segura, confiado, guiados por el Espíritu. En esta vida hay caminos que no tienen regreso. Somos libres de tomar cualquier decisión, pero nunca seremos libres de sus consecuencias. Lo que siembra, tú lo vas a recibir. Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 18, nos dice que los que son guiados por el Espíritu no andan en condenación. Por ende, jamás vivirán en fracaso. En todo esto podemos ver la importancia de poder conocer la verdad, ya que esta nos conduce a la enseñanza, instrumento que el Espíritu Santo va a usar para la guianza y la dirección. El Espíritu Santo te muestra o nos muestra la verdad, mostrándonos la verdad, nos enseña, enseñándonos nos guía. O sea que no hay guianza sin la enseñanza.
Pero no hay enseñanza si no se está dispuesto a conocer la verdad y andar en ella. De esto ahora se le prende el bombillo. ¡Ping! Ya, maestro, la gran necesidad que tenemos de vivir una vida en el Espíritu. Meditar en la palabra. Vivir en el carácter del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza, en mansedumbre, amando. Bendiciendo el que te maldice. Orando por el que te ultraja y te persigue. Amando a vuestros enemigos, a nuestros enemigos. Ay, Señor, cuánto nos falta de Dios a nosotros. Vamos a añadir otro. Nos aboga. Esto lo hace el Espíritu Santo. Nos enseña, nos aboga. Dice, y yo rogaré al Padre, Jesús en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para tener una percepción más clara y determinante en relación a la asistencia del Espíritu Santo, hay que hacer un análisis etimológico del título que se le da al Espíritu como consolador. El término consolador no es la traducción más fiel de la palabra, no lo es. El término es paracleto, que es la que se empleó en los escritos originales. En el griego koine se escribió fue paracleto. Y dicho término, el paracleto, significa literalmente y se aplica a alguien que está siempre al alcance de la mano, alguien que está siempre a nuestro lado, a quien podemos apelar en cualquier momento que le necesitemos y con quien podemos contar, quien es capaz de dar un auxilio eficiente ante cualquier emergencia que se nos presente. El paracleto indica el todo suficiente. Ese es el paracleto. ¿El qué? El todo suficiente. Esta es la función del Espíritu como abogado a favor nuestro. Él es el Dios de todas las cosas, el Dios que está a nuestro lado en cualquier circunstancia y es capaz de subsanar a favor del creyente todas las exigencias que se nos presenten. Acuérdese lo que le enseñé clase pasada. Jehová Dios es Dios por nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo, nuestro morador, Dios en nosotros. Él está cerca, Él está aquí contigo, Él mora. No vivas una vida como un hijo huérfano de un padre vivo. Él es el Padre eterno y mi hermano mayor nos ha dado el más grande de los recursos de este universo, que es el Espíritu Santo, para que no fracasemos, para que no vivamos enfermos, viviendo en bipolaridad donde no sabemos qué hacer. No, Él nos enseña, nos guía, viviendo en la confusión. ¿Qué hacemos? No. Siéntate, descánsate en paz y medita en el Espíritu. Habla con Él. Está en ti.
En la voz latina, la palabra aceptable para paracleto es abogado. Este fue el término que se utilizó en primera carta que escribe Juan, verso 2, capítulo 2, verso 1. Primera carta que escribe Juan, capítulo 2, verso 1, para hacer referencia a Jesús como nuestro abogado. Por esta razón Jesús dijo, enviaré otro abogado, o sea, otro paracleto, que los asista como yo los estoy haciendo. El término paracleto, además de seguir uno que te asista, es por igual un consejero, quien sugiere verdaderos razonamientos a nuestra mente, dándonos una verdadera dirección a los actos de nuestra vida. Te lo repito, el término paracleto, además de sugerir uno que te asiste, es por igual un consejero, quien sugiere verdaderos razonamientos a nuestra mente, dándonos una verdadera dirección a los actos de nuestra vida. El contraste al paracleto como abogado, en cuanto a un consolador, que fue el término que se le colocó en nuestras traducciones, consolador. Vamos a ver cuál es el contraste que hay entre el término paracleto, que es abogado, y el término consolador, que fue el que colocaron, que le quitó mucha sustancia a la verdad, mucha luz, lo que Jesús quiso decir. Entonces el contraste al paracleto como abogado a un consolador, que es un consolador, es aquel que te viene a dar el pésame en medio de las malas circunstancias, pero no es capaz de liberarte de ella. Por esta causa, el término consolador no es el adecuado para referirse o referirnos al Espíritu Santo como nuestro asistente, como nuestro abogado. Ya que el término, el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo que mora en el Hijo del Dios Padre, es capaz de preservar, librar y cambiar las malas circunstancias, por muy difíciles que sean. Él, el Espíritu Santo, es más que suficiente. Te repito, el Espíritu Santo es más que suficiente. En Job, capítulo 2, verso 11 al 13, y Juan, capítulo 11, versículo 19, se deja ver las características y el contraste que hay en un consolador y un paracleto como abogado. Es decir, el Espíritu Santo no es el que te viene a dar el pésame en las malas circunstancias, es el que te libra de las malas circunstancias. El Espíritu Santo no es el que te viene a consolar en medio del cáncer. No, es el que extirpa y te sana el cáncer. Un abogado no es aquel que tú le pagas para que te vaya a consolar a tu hijo en la cárcel a los 40 años que le metieron de prisión. No, es el que busca la forma de cómo librarte de la condenación. Cómo librarlo de la condenación. Vamos a ver qué dice Job, capítulo 2, verso 11 al 13. Dice así: y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanitas, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él. ¿De quién? Hablando de Job.
y para consolarles, los cuales, alzados los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó sus mantos, y los tres aparecieron, dice, esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él, con Job, en tierras por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabras, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué hicieron? Lo consolaron. ¿Lo sacaron del problema? No. Juan 11, 19, 23 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué hacían los judíos? Consolaban. ¿Qué hizo Jesús? Resolvió el problema por el Espíritu. Lázaro, ven fuera. Así. Listo. Mis hijos, una bendición el haber dado 2 tópicos que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras congregaciones, en los hijos de Dios, en la iglesia, en ti y en mí, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Que es guiar y abogar. Nuestro próximo estudio voy a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo nos lleva a la unidad como cuerpo. Donde hay desintegración, donde hay fragmentación, no hay unidad, porque ahí el Espíritu Santo no está obrando. Nuestra próxima clase se lo voy a enseñar. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.